resultado de la asistencia a las clases teóricas, ¿no? Ya ustedes saben que todas las clases teóricas se pasa la asistencia, ¿no? Ya lo tenemos todo registrado, vamos a hacer el consolidado y vamos a presentarlo para que vean ustedes pues cómo está su situación. Ya saben ustedes que hay un porcentaje de inasistencia que los inhabilita, ¿no? De inasistencia que los inhabilita, el IPI, el famoso IPI. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces, hoy día el tema es embriología del sistema digestivo, ¿no? Y este es el temario del día de hoy, ¿ya? El sistema digestivo comienza pues en la boca y termina en la región anal, ¿no? Y hay pues una serie de estructuras que vamos a ir desarrollando relacionados con la embriología, con el origen de los diferentes órganos que conforman el sistema digestivo, como ustedes ven ahí, ¿no? Entonces tenemos el origen del intestino primitivo, los derivados germinativos, o sea, las hojas germinativas, de las cuales se derivan, la división del intestino primitivo y sus derivados adultos, y luego vamos a ir desarrollando progresivamente los órganos que van constituyendo el intestino anterior, el esófago, estómago, duodeno, hígado, vías biliares, páncreas, luego el intestino medio, una mención de la hernia intestinal fisiológica, la rotación de este intestino medio, el desarrollo del ciego y del apéndice, y mención de algunas malformaciones también de las más conocidas, ¿no? Luego nos vamos al intestino posterior, la división de la cloaca, el conducto anal, una mención a una de las malformaciones de este tracto del intestino posterior, y una relación de las malformaciones congénitas del sistema digestivo, que es un motivo de seminario que tienen ustedes, ¿no? Sobre malformaciones del sistema digestivo también. Muy bien. Entonces, ya sabemos que en la segunda semana del desarrollo, ¿no? Tenemos el embrión bilaminar, ¿no? Bilaminar porque tiene pues sus dos capas, ¿no? El epiblasto y el hipoblasto. Y el embrión es un embrión, es un disco embrionario plano, ¿no? Aplanado, con sus dos capas, ¿no? El epiblasto y el hipoblasto. Luego ya en la tercera semana del desarrollo, ya ustedes saben, es la semana pues de la gastrulación, ¿no? O sea, del origen de las tres hojas germinativas, comenzando este proceso con la aparición pues de la línea primitiva, ¿no? Que es la primera evidencia de esta tercera semana del desarrollo, y luego ya el proceso de la gastrulación, ¿no? Con la formación de las tres hojas germinativas a partir del epiblasto, ¿sí? Y el embrión durante esta tercera semana sigue siendo un embrión, si bien es un embrión trilaminar ya, ¿no? Con el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, durante esta semana sigue siendo todavía un embrión un disco plano, ¿no? Un disco plano con sus tres hojas germinativas, ¿ya? Y luego, ya a partir de la cuarta semana, comenzando la cuarta semana, comienza la tubulación de este embrión plano, ¿no? Entonces, de lo que es un embrión plano se hace pues ya tubular, como observamos acá, ¿no? Ya acá tenemos una secuencia desde la cuarta a la sexta semana en una vista sagital, como el embrión plano
¿no? Se va haciendo circular, es una vista transversal, ¿no? Entonces, ¿y esto a qué se debe? A la aparición de unos pliegues, ¿no? Unos pliegues céfalo-caudales, que lo vemos acá en el corte sagital, céfalo-caudal, hasta las flechitas están señalando que se está iniciando el plegamiento, ¿no? Cefálico, en la región cefálica y en la región caudal, ¿no? Y también en este corte transversal observamos que hay un plegamiento lateral, ¿no? Derecha e izquierda, en este corte transversal también, ¿no? Entonces simultáneamente se va produciendo el plegamiento céfalo-caudal y la aparición de los pliegues laterales, ¿no? Y el embrión, que era plano, se va haciendo ya progresivamente tubular, ¿no? Y termina ya pues de esta forma, ¿no? De esta forma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ese proceso de plegamiento, a la cuarta semana, comenzando la cuarta semana, una parte del saco vitelino, ya ustedes recuerdan, pues que el embrión tiene, acá está el embrión, ¿no? Ya con sus 3 hojas germinativas, ¿no? En la parte superior está la cavidad amniótica, que se va a llenar de líquido amniótico. En la parte inferior está la cavidad exocelómica, ¿no? Que cuando le aparece una membrana que lo recubre, ya se llama el intestino, el saco vitelino primitivo, ¿no? Para después ya convertirse en el saco vitelino definitivo, ¿sí? Bien, entonces en esta cuarta semana, debido al plegamiento céfalo-caudal y lateral, como vemos acá, parte de este saco vitelino, la parte superior, el techo de este saco vitelino, ¿no? se incorpora, como vemos acá, en la corte sagital, se incorpora pues al embrión, ¿no? A la parte, podríamos decir ya, la parte ventral del embrión. Se está incorporando esta parte del saco vitelino, ¿no? De tal manera que la incorporación de esta parte del saco vitelino, que está constituido por esta parte amarilla, que viene a ser endodermo, ¿no? El amarillo endodermo, entonces se forma el intestino primitivo, ¿no? o el tubo digestivo primitivo, ¿ya? Y este intestino primitivo, como vemos acá, se extiende ¿no? Desde la parte cefálica, que es la membrana bucofaringea, ¿no? hasta la parte caudal, que es la membrana cloacal, ¿no? Ambas membranas están constituidas solamente por una capa interna que es el endodermo y una capa externa que es el ectodermo, igual la membrana cloacal, ¿no? Endodermo y ectodermo. Entonces, este intestino primitivo se extiende desde esta parte cefálica, membrana bucofaringea o membrana orofaringea, hasta la membrana cloacal, ¿sí? Por delante de la membrana bucofaringea, orofaringea, que sería esta especie de impaginación que ustedes observan acá, está pues el escomodeo, que va a ser la boca primitiva, ¿no? La boca primitiva, ¿ya? Y en la parte posterior, caudal, también hay una pequeña expresión que no se nota mucho acá, que es el proctodeo, ¿no? Que es el ano primitivo también, ¿no? El proctodeo, ¿ya? Entonces tenemos la membrana, la extensión desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal, ¿no? Y adicionalmente, esa es la parte que se incorporó al embrión, el saco vitelino, ¿no? Y
queda una comunicación entre este intestino primitivo que se ha formado ya en el embrión y el saco vitelino, ¿no? Esta comunicación, que acá se ve todavía un poco amplia, ¿no? Se llama el conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? Que comunica entonces al intestino primitivo con el saco vitelino en esta etapa inicial. Posteriormente ya esta comunicación se va a cerrar, ¿no? Bien, entonces se forma el intestino primitivo, y este intestino primitivo se divide en tres segmentos, en tres partes, ¿no? En la parte cefálica tenemos el intestino primitivo anterior, en la parte caudal tenemos el intestino primitivo posterior, y en la parte media tenemos el intestino primitivo medio, ¿no? Este intestino medio se comunica pues con el saco vitelino, por ahora, allá se ve más estrecho, ¿no? Se comunica con el intestino primitivo, ¿no? Entonces, el revestimiento epitelial, que está acá pues en amarillo, ¿no? El revestimiento epitelial y las células del parénquima hepático, que son los cordones hepáticos, los hepatocitos, ¿no? Y además las glándulas exócrinas y endócrinas del páncreas se derivan del endodermo, ¿no? Y el tejido conjuntivo, el tejido adyacente ya a esta parte epitelial, ¿no? El tejido adyacente a la parte epitelial deriva pues, del mesodermo visceral, ¿no? De la hoja del mesodermo lateral, la hoja esplácnica o visceral. El mesodermo lateral se divide en dos hojas, ¿no? La hoja somática y la hoja visceral. Entonces, de esta hoja visceral se van a derivar pues, el tejido adyacente al revestimiento epitelial, que es el tejido conjuntivo, músculos, vasos sanguíneos, ¿no? Y el peritoneo de la pared intestinal, que es la que sostiene a los órganos del tracto digestivo. Este es el conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? Como dice ahí, ónfalo-mesentérico, conducto vitelino o pedículo del saco vitelino. Entonces tenemos acá el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, por acá también, ¿no? Intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, ¿sí? Y se extiende pues desde el estomodeo, que es esta imaginación acá, el estomodeo, y acá tenemos la membrana bucofaringea, hasta el proctodeo con su membrana cloacal, ¿no? Entonces, inicialmente estas dos membranas separan pues, el estomodeo del intestino primitivo, acá el proctodeo del intestino posterior, ¿no? Posteriormente, esta membrana bucofaringea y la membrana cloacal también se rompen, ¿no? Se rompen y desaparecen, y se establece ya una comunicación del intestino, ¿no? Del tubo digestivo con la cavidad amniótica, ¿no? Con la cavidad amniótica, que está con líquido amniótico. Acá toda esta parte sería la cavidad amniótica, ¿no? ¿Ya? Esta ruptura de la membrana bucofaringea alrededor terminando la cuarta semana, ¿no? Se produce ya la comunicación con la cavidad amniótica, ¿no? Y un poco más tardíamente la membrana cloacal, ¿no? Hasta la séptima y octava semana se produce la ruptura ya de la membrana cloacal. ¿Ya? Bien, entonces el intestino anterior, ¿no? El intestino anterior se extiende desde la membrana orofaringea,
¿no? Desde la membrana orofaringea hasta la yema hepática, ¿no? Hasta la yema hepática, ¿ya? Y sobre todo, acá como vemos esta línea, hasta la yema hepática y el duodeno todavía, acá, duodeno, ¿no? La última porción ya del intestino anterior viene a ser una parte del duodeno. La otra parte del duodeno es el intestino medio, ¿ya? ¿Hasta dónde es el intestino anterior? Hasta el duodeno, en el segmento vertical, el segundo segmento, porque tiene 4 segmentos el duodeno, ¿no? Entonces, hasta la mitad del segundo segmento, donde desemboca pues, el conducto colédoco y el conducto pancreático en la ampolla de Vater, ¿no? Hasta ahí corresponde al intestino anterior, ¿ya? Al intestino anterior, como dice acá, ¿no? Duodeno, la parte craneal, segunda porción hasta la ampolla de Vater, ¿no? Que estaría acá, en esta línea, ¿sí? Entonces ese es el intestino anterior, ¿ya? Luego tenemos el intestino medio, sería distal a la ampolla de Vater, ¿no? Distal a la ampolla de Vater. Segunda porción del duodeno, pero distal a la ampolla de Vater, ¿sí? Acá, hasta el colon transverso, ¿no? Hasta el colon transverso, los 2 tercios derechos o proximales del colon transverso, ¿no? Hasta ahí es el intestino medio, ¿ya? El intestino medio. Y el intestino posterior va desde el tercio distal de este colon transverso, ¿no? Hasta el conducto anal, ¿no? Hasta el conducto anal, pero hasta los 2 tercios proximales del conducto anal, ¿ya? Porque el tercio distal del conducto anal, la última parte del conducto anal, eso se origina pues del proctodeo, ¿no? Del proctodeo, ¿ya? Muy bien, entonces esos son los 3 segmentos del intestino posterior, ¿ya? Y en cada uno de ellos se van a ir desarrollando pues los diferentes órganos, ¿no? Como vemos acá, ¿ya? Como vemos acá, una parte importante de este intestino anterior es la primera porción, ese es el intestino anterior, ¿no? Y esa es la primera porción, que sería el intestino faríngeo, parte del intestino anterior, ¿ya? Pero recibe una mención especial porque en este intestino faríngeo lateralmente se van a desarrollar unas estructuras que se llaman los arcos faringios o arcos branquiales también se les llama, ¿no? Actualmente arcos faringios, ¿ya? Y esos arcos faringios van a dar origen pues, a diferentes estructuras de la cara y del cuello, ¿no? Los arcos faringios, ¿ya? Entonces tenemos el intestino faríngeo y el resto del intestino anterior, ¿no? Entonces tenemos acá la faringe, el intestino faríngeo, el esbozo laringotraqueal. Recuerdan ustedes, ya hicimos en la semana anterior el aparato respiratorio, ¿no? Y dijimos que de la parte medial, distal, ¿no? Y ventral del intestino faríngeo aparecía el surco o hendidura laringotraqueal, ¿no? El surco o hendidura laringotraqueal, ¿ya? De la parte distal, medial y ventral, el surco o hendidura laringotraqueal, que luego se vagina, ¿no? Se vagina y forma el conducto, la yema, ¿no? El pulmonar, ¿no? Entonces por eso acá dice el esbozo laringotraqueal, también del intestino anterior, el esófago, el estómago y el duodeno, hasta la segunda mitad en la desembocadura de la ampolla de Vater, ¿sí? Y adicionalmente también en este intestino anterior se va a desarrollar pues, acá, el hígado y no se ve todavía acá, el páncreas,
la vesícula biliar, ¿no? Las vías biliares, que todos corresponden a este intestino anterior. ¿Sí? El intestino medio comienza, ya decimos, el caudal, ¿no? O distal a la ampolla de Vater, ¿no? Luego sigue ya el yeyuno, el ilion, ¿no? El ciego con el apéndice, el colon ascendente, como mencionamos, y los 2/3 proximales o derechos del colon transverso. Y finalmente del intestino posterior se van a originar ya la otra parte del colon transverso, el tercio izquierdo o distal, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el conducto anal. 2/3, ¿no? 2/3 proximales o superiores del conducto anal. ¿Ya? Entonces esos son los derivados. ¿Sí? Ya saben ustedes por la anatomía, pues, el tubo digestivo, las medidas en el adulto, ¿no? Eso ya lo saben ustedes. Más o menos 9 metros, ¿no? Y se distribuye ya pues en lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, el conducto anal, el recto. Muy bien. Entonces ahí tenemos, está la locución, el intestino medio con su comunicación todavía, que es el conducto vitelino u ónfalo mesentérico, ¿no? Y el intestino posterior. Siempre con cualquiera de los órganos, aparatos, sistemas, interviene pues la parte genética, la parte molecular, ¿no? Y en resumen, en este caso, en el desarrollo del intestino, ¿no? Interviene el ácido retinoico, que es un derivado activo de la vitamina A, ¿no? La tretinoína, ¿recuerdan cuando hablamos de malformaciones congénitas? ¿No? Había medicamentos que estaban contraindicados durante el embarazo, y una de ellas la vitamina A, la tretinoína, ¿no? Que administrada en alta dosis durante el embarazo podía ocasionar malformaciones congénitas, ¿no? Bueno, para relacionarlo nada más, en este caso el ácido retinoico es un derivado activo de la vitamina A, la tretinoína, ¿no? Entonces, en este caso, las concentraciones, las diferentes concentraciones del ácido retinoico en ese tracto que hemos visto, ¿no? En el tracto acá, las diferentes concentraciones de ácido retinoico en este tracto, ¿no? Va a determinar acá que intervengan diferentes factores de transcripción, ¿no? Que se expresen diferentes factores de transcripción dependiendo de la concentración, ¿no? De menor a mayor, ¿ya? Entonces, una menor concentración de ácido retinoico, ¿no? Hace que se exprese este factor de transcripción SOC2 que especifica el esófago y el estómago. La concentración del ácido retinoico va aumentando, ¿no? El PDX1 al duodeno, CDXC al intestino delgado, y cuando hay mayor concentración de ácido retinoico se expresa este CDXA en el intestino grueso y en el intestino recto. Eso durante la etapa pues, del plegamiento del embrión. Muy bien. Ahora vamos al intestino anterior, ¿no? En el intestino anterior, entonces, tenemos que comenzamos con el esófago. ¿Ya? El esófago, recuerden ya ustedes cuando hablamos la semana pasada del aparato respiratorio, ¿no? Hay una íntima relación entre esófago y tráqueo, ¿no? Acá tenemos, se forma pues
ya lo mencionamos dónde, ¿no? En la parte distal, medial, ventral del intestino faríngeo, la primera porción del intestino superior, ¿no? Aparece la hendidura laringotraqueal, ¿no? Esa hendidura laringotraqueal acá se vagina y forma el divertículo respiratorio con la yema pulmonar, ¿sí? Y entonces en este divertículo respiratorio, aquí, ¿no? En el divertículo respiratorio ahí aparecen unos pliegues tráqueo-esofágicos longitudinales, que se fusionan y forman un tabique, el tabique tráqueo-esofágico longitudinal, ¿no? Al formarse este tabique ya se separan estas dos estructuras, ¿no? Ventralmente queda el primordio respiratorio y dorsalmente queda ya el esófago, ¿no? Hacia atrás, el esófago. Este esófago inicialmente es una estructura corta, pero cuando va desarrollando los pulmones y el corazón, ¿no? Y descienden, ¿no? Ya se ubican en su región torácica habitual, entonces este esófago también se alarga, ¿no? Se estira, ¿ya? Una malformación que mencionamos ya la semana pasada, no lo vamos a tocar mucho, entonces es pues la fístula tráqueo-esofágica en esta zona del intestino anterior, ¿no? La fístula tráqueo-esofágica, que se relaciona con una atresia esofágica también, ¿no? Una atresia esofágica, ¿ya? La atresia significa una falta de continuidad, ¿no? Una falta de continuidad de una estructura, en este caso una estructura hueca, canalizada, ¿no? Produce una atresia, entonces hay una detención acá de la continuidad, ¿no? Entonces tenemos una atresia esofágica proximal y una fístula tráqueo-esofágica distal, ¿no? Y dijimos pues que esta era dentro de las variedades de esta fístula tráqueo-esofágica, porque hay otras acá, ¿no? Esta fístula, no hay atresia, pero hay una fístula doble, acá también una fístula doble en H, ¿no? Y acá hay una fístula tráqueo-esofágica proximal, ¿no? Con atresia distal del esófago, ¿no? Y dijimos que la más frecuente que dice ahí, ¿no? 90% de las variedades de esta fístula tráqueo-esofágica es la atresia esofágica proximal con fístula tráqueo-esofágica distal, ¿no? Esta fístula tráqueo-esofágica se origina pues porque no hay una fusión completa de los pliegues que hemos mencionado, ¿no? Entonces se forma un tabique incompleto, de tal manera que se mantiene una comunicación entre la tráquea y el esófago, ¿no? La tráquea y el esófago, ¿ya? En este caso, pues, después del nacimiento, ¿no? Después del nacimiento, el bebé toma su leche, ¿no? Toma su leche y llega hasta acá nada más la leche y lo devuelve, ¿no? Hay vómitos, ¿no? Hay vómitos, pero también pasa a la vía respiratoria, ¿no? Pasa a la vía respiratoria y puede complicarse pues ya pues, con problemas respiratorios, una neumonía por aspiración, ¿no? Entonces, vemos que esta es la variedad más frecuente que mencionamos ya la semana pasada, ¿no? Muy bien. Seguimos, bajamos, ¿no? Por el intestino anterior, bajamos por el intestino anterior y nos encontramos con una dilatación fusiforme en la parte ya distal del intestino anterior, ¿no? Una dilatación fusiforme, pero vemos acá que está en la línea media inicialmente, ¿ya? Y esta dilatación fusiforme va a formar pues, el estómago, ¿no? Va a formar el estómago y progresivamente en su desarrollo va sufriendo modificaciones